domina en medio de tus enemigos. Una iglesia firme confronta las tinieblas, porque la iglesia Dios la formó para ser luz del mundo. Lo vamos a leer en Salmo 110, 2, en Nueva Versión Internacional. El Salmo 110, 2 dice: que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Es una afirmación, ¿sí? La puede ver usted, es una afirmación. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Y luego dice: domina tú en medio de tus enemigos. ¿Qué tenemos que hacer, la iglesia? Mire, ni convencido está. Dominar en medio de nuestros enemigos. ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? Mi mentalidad. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos un pueblo guerrero. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene que pararse firme. Es un pueblo que tiene que creerle. Lo podemos mirar como siempre tuvo batallas y adversarios. Y el valiente es aquel que a pesar de las adversidades y los problemas se mantiene firme. Se mantiene de pie. Y usted y yo tenemos que mantenernos de pie. Lo que tenemos que parar es, en vez de huir, es levantarnos y dominar en medio de nuestros enemigos. Esa es la diferencia. Que tenga adversarios, no importa, que le tiren, no importa. Usted prepárese mejor, usted presente mejor las cosas. Va en la escuela, prepárese más que los otros. Es así de sencillo, ¿no? Nada más hay que estudiarle, hay que machacarle, hay que esforzarse. A lo mejor hay que acostarse un poquito más tarde, a lo mejor hay que levantarse un poco más temprano. Pero de que lo aprendo, y de que lo expongo, hay que pasar. Pasa al frente si tiene que exponer. ¿Cuántas veces? Es que me da pena. Y con ese me da pena ahí se quedó el resto de su vida. Y si se casa, pues medio se casa, y a lo mejor porque lo escogieron a usted, no porque usted escogió. Y ahí nos quedamos atorados y no emprendemos a más, porque nos surge un problema, una adversidad. ¿Sabes qué? Dios dijo que tendremos problemas siempre. Entonces ya te paralizaste, porque en el mundo vas a tener problemas. Los adversarios no van a dejar de levantarse. Es uno tras otro, tras otro, tras otro, batalla tras batalla. Hoy tuviste una victoria, qué bueno, agarra aire porque viene la siguiente. Y entras y apenas sales y agarra aire porque viene la siguiente. Yo no he visto que dejen mucho tiempo de descanso. El Señor no nos deja, porque la ociosidad, bien dicen por ahí, no lo dice la Biblia, pero es madre de todos los vicios. Si dejo de leer, si dejo de orar, ojo, ya te están cocinando. Ya te están cocinando alguien ahí. Y es donde nos dejamos de congregar. No vengo a esta reunión, no me meto a orar, pero tampoco lo hago en casa. No agarro la Biblia. Y entonces quieres el beneficio. Señores, no hay beneficio sin esfuerzo, sin trabajo. ¿Quiere usted beneficios? Trabaje por ellos. Y Dios le va a bendecir la obra de tus manos. Dios dice: yo bendeciré la obra de tus manos. Pero no dijo: voy a bendecir todo lo que sueñes en la hamaca, tirándose con el piecito ahí. Voy a ser próspero, Dios me va a bendecir. El que no trabaje, que no coma. Si estás ahí meciando, no vas a trabajar, vete a trabajar. Pongamos manos a la obra. Debemos prepararnos, ¿verdad?, para desbaratar toda obra del enemigo que él ha levantado. Deuteronomio 12, del 3 al 8. Tenemos que prepararnos, tenemos que desbaratar todo lo que el enemigo por años ha levantado aquí en esta ciudad. Fíjese lo que dice Deuteronomio. Dice: demolerán sus altares. El pueblo de Dios tenemos que ir a demoler sus altares, no literalmente, no agarrarlos a piedras, tumbarlos, en lo espiritual. Hablamos en lo espiritual. Romper y quebrantar toda fuerza del enemigo que se ha levantado a causa del pecado y que esté impidiendo que tú recibas tus bendiciones. Demolerán sus altares,
harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Acera y de los otros nombres que hay, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. Así hay. Si salimos nosotros, ha habido dioses, ha habido adoración, ha habido derramamiento de sangre, y todo eso le ha dado legalidad al enemigo para estar empoderado de esta ciudad. Y sigue diciendo en el 4, no harán lo mismo con el Señor su Dios. O sea, a Dios no es nada más está hablando de adoración, de hacer altar y de hacer una religión. O sea, no van a hacer lo mismo con Dios, no van a hacer una religión, hacer algo por rutina, costumbre. No. Sino que irán y lo buscarán en el lugar donde, de entre todas las tribus de ustedes, Él decida habitar. Y este es un lugar donde Dios ha decidido habitar. Aquí se manifiesta su presencia. Cuando uno viene, ahí está. Entonces tenemos este lugar. Aquí Dios decidió que nos reuniéramos. Entonces tómelo en consideración. Es un lugar donde Dios se manifiesta. Ahí llevarán ustedes sus holocaustos. Es ahí donde tengo que venir. Es aquí donde tengo que venir. Sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Ahí, sigue diciendo el 7, ahí en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo. Mire que es bueno también cuando llega uno a compartir los alimentos, todo tiene su tiempo, qué bueno, puedes sentarte, comes, platicas, convives, ¿va? Comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, lo que Dios ha hecho cuando tenemos la oportunidad de vernos. Es bueno vernos cada domingo, saludarnos. Salude, entérese, preocúpese, ¿cómo estás? Dice, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Ustedes, ojo, ¿qué dice el 8? Ustedes no harán ahí, o sea, en la presencia de lo que ahora hacemos aquí. Él está donde estaban, dice, donde cada uno hace lo que mejor le parece. En el lugar donde Dios establece, no venimos a hacer lo que nos parece mejor a cada uno. Tenemos que tener un orden. Dios establece el orden, Dios establece los ministerios, establece las áreas. Efesios 6:12, mire, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra quién. No tenemos que estar peleándonos contra otros seres humanos. Si estamos en Cristo, nuestra lucha real no es el jefe, la secretaria, no es la situación, no es el gobernante, no son seres humanos. Nuestra lucha real no son seres humanos. Que a veces nos enfrascamos con ellos y andamos, pero estamos cerrados. No es por ahí el asunto. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ojo, en vez de tomar la batalla como tiene que ser, la agarramos uno contra otro. Y nos estamos peleando el uno contra el otro. No es contra seres humanos, no es pelearse el esposo con la esposa, los hijos con los padres, las familias con otras familias. Eso no. Son autoridades espirituales que están en un lugar. Esas autoridades están gobernando. Se pusieron ahí a causa de la idolatría, del derramamiento de sangre que ha habido aquí en Villahermosa. Pues así tomaron autoridades, esas autoridades espirituales, y están ahí. Y toda obra que uno quiere hacer correcta no la dejan prosperar, porque están ahí. Todo plan que uno quiere hacer lo obstruyen. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿Qué tenemos que hacer con ellos?
derribarlos, quitarlos, lanzarlos, para allá lo leímos en Deuteronomio, ¿no? Ahora fíjese, cuando hablamos de guerra espiritual, pues empezamos, ay, es que nos da miedo. Quiero decirte que el poder de Dios está a favor nuestro. Efesios 1, 19 al 21 dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ahí está. Es incomparable la grandeza del poder de Dios y está a favor de ¿quiénes? De los que le creen. Ahí empieza el punto. Yo no le creo a Dios, entonces no funciona. Si yo creo que está Dios en ese lugar, entonces yo le presto atención y dejo que me hable. Y ya lo que me dijo, si tengo temor de Dios, lo pongo por obra. Si solamente escuché o medio escuché, pues no, yo tengo que creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Mucha gente cree en Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo sí creo en Dios. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿le crees a Dios? Ese es distinto. Pues yo creo en Dios, sí, por eso estoy aquí, pero ¿le crees tú? ¿Crees en Dios? Va a decir, sí, estoy aquí, pero ¿le crees a Dios? Creerle a Dios es que creo todo lo que Él dice, aunque no lo entienda. Creo en Él, por lo tanto, espero en Él, confío en Él y veo a Dios obrando. Esa es la parte que tenemos que desatar. Esa es la parte que tenemos que trabajar. Tenemos un pueblo muy numeroso, pero en Tabasco, pero no le estamos creyendo a Dios. Hay potestades de incredulidad, hay muchas cosas ahí que tienen que ser derribadas. Pero yo te digo este día que el poder de Dios está a favor de los que le creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, sigue diciendo el 20, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y luego fíjate el 21, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces Dios está encima de todo poder. ¿Sí me explico? ¿Dónde está Dios? Y Jesús también está ahí encima de todo. ¿Y a quién le da ese poder? El Señor Jesús. ¿A quién le da? A sus hijos. Ese poder lo tiene Él y Él lo da a sus hijos. Y aquí os doy poder de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. La iglesia, por eso es importante, la iglesia de Cristo debe saber con claridad su lugar de ella y de Cristo. Colosenses 2, 13 al 15. Miren lo que dice. Colosenses 2, 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. ¿Qué nos dio Dios? Vida. Al perdonarnos todos los pecados. 14 dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Había una deuda que había que pagar. La paga del pecado es muerte. El hombre pecó, tenía que morir. Entonces viene Jesús, ¿verdad? Y muere en nuestro lugar. Y aquí dice, anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él, Jesucristo, anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola ¿en dónde? En la cruz. ¡Pah! Clavó en la cruz esa deuda que te era contraria. Y luego dice el 15, ojo, chéquelo ahí. Desarmó
a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Por eso leíamos esta versión, porque lo describe así: desarmó a los poderes y a las potestades. ¿Entiende usted cuando desarman a alguien? Cuando dos ejércitos se enfrentaban, o los revolucionarios con los federales, el que ganaba desarmaba al otro, ¿no? Si te estás peleando, al vencerlos no le dejas las armas porque se te va a enfrentar. Así que al ejército que derrotan le quitan las armas. ¿Estamos de acuerdo? Cristo derrotó al enemigo, pero no solamente a él, sino a todos sus huestes, a todo su ejército. ¿Y qué hizo? Los desarmó. A ver, piénsele tantito, por favor, no se me distraiga. Si los desarmó, ya no tienen armas. ¿Estamos? Ya no tienen armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. ¿Quién tiene las armas? ¿Quién tiene las armas? ¿Te das cuenta? Nosotros las tenemos, pero no las usamos. Él solamente con mentiras está gobernando y apoderándose de los lugares que pertenecen a Dios. Jesús murió por toda la humanidad. En el momento que Cristo muere, Villahermosa, México y todos los países le pertenecen. El enemigo lo vence y lo desarma. Y es la parte que tenemos. De pronto, ay, es que eso de guerra espiritual a mí me da miedo porque me va. A ver, te vas a enfrentar. Número uno, la guerra ya se dio. Hubo un ganador y un vencido. El vencido fue el diablo y sus huestes, y fue desarmado además. Y tú tienes la verdad, que es Cristo, y tienes las armas espirituales. Y lo único que tienes que hacer es creerle a Dios y dar el paso. Tienes todas las de ganar. El argumento entonces que ha levantado para que estemos quietos, ¿cuál es? El temor. Es el arma secreta del enemigo. El temor. Ha infundido temor para que entonces el temor me paralice. Ahora, ¿cuántas cosas traemos nosotros ahí arraigadas? Ay, no. Y por eso es más fácil ceder y dejar que todo lo malo continúe y quedarnos quietecitos. Bueno, total, no fue a mí. Se asaltaron la casa, ay, qué bueno que no fue la mía. Robaron un coche, ay, qué bueno que fue el de al lado del mío. Y entonces nos quedamos quietos mientras no nos toque, porque el día que le toca a uno, bien que se levanta. ¿O no? ¿O no? Ok, entonces aquí está claramente que Dios dice que Él desarmó los poderes y las potestades de Jesucristo y humilló, fíjese, los humilló al enemigo. A ti dice que a ti nos exaltó, nos tomó como hijos, pero al enemigo lo humilló. Y luego, 1 de Pedro 3:22, después de que acabó con el enemigo, lo humilló, lo desarmó, le dio autoridad a la iglesia. ¿Qué dice 1 de Pedro 3:22? Subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Entonces Jesucristo, después de acabar con el enemigo, tomó su lugar en el cielo. Ahí está junto al Padre ahora, intercediendo por nosotros. Yo, Señor, que quíteles miedo, Señor. Sí puede, Carlos. Sí, adelante, ¿no? El Padre, Jesús intercediendo, ¿no? Y dice a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Entonces, ¿qué tengo que vencer para poder tomar posesión de los territorios que Dios me ha dado? ¿Qué tengo que vencer? El miedo.
El Señor está en lugares celestiales, Jesucristo. Tenemos que entender esto. Ahora ya vimos la posición de Cristo. Está en un lugar de autoridad. Él tiene la autoridad. Él venció al enemigo. Él lo humilló y Él lo desarmó. ¿Estamos? La iglesia debe tomar su lugar en la batalla. Hay 3 cosas que tiene que hacer la iglesia para tomar su lugar en la batalla. La primera, resistir. Santiago 4:7. Así que sométase a Dios, resista al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, número 1, nos tenemos que someter a Dios. Someter es estar bajo la autoridad de Dios. Dios dice así, está bien. Dios puso una autoridad, así, me someto a la autoridad de Dios. Le resisto al diablo y él va a tener que irse de Villahermosa. Lo que hemos estado haciendo es lo contrario. Estamos resistiendo a Dios. Segunda cosa que tenemos que hacer, atarlo. Mateo 18:18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ojo, te está dando una autoridad. Mire, empezamos a caminar en tu vida. ¿Qué estás mirando? ¿Escasez? Pues ata la escasez. ¿Por qué no haces? Ato la escasez en mi vida. ¿Y qué desato? Okay. Ato la escasez, y lo que ate en la tierra será atado en los cielos. Y desato abundancia en mi vida, en mi familia. Y lo que yo desato en la tierra se desata en los cielos. Y empieza a cambiar las cosas. Hay pleito, hay rebeldía ahí, pues ato espíritu de rebeldía en mi hogar, en el nombre de Jesús, y desato obediencia, no, desobediencia no, desato obediencia, ¿va? Pero ¿qué pasa? Que no tomamos esto. ¿Qué otra cosa miras? A veces pues es la mala suerte. No, aquí no hay mala suerte. Usted tiene la autoridad. El punto es que no queremos entrarle a la oración. Si yo quiero el beneficio, yo tengo que orar. Si yo no oro, entonces me pierdo la bendición. Mi oración me bendice a mí, pero no de rebote. Nosotros oramos por ustedes, sí, claro, mi esposo y yo oramos por ustedes, pero la comunión que tú tengas te va a bendecir a ti. Entonces, ojo ahí, véngase a orar, párese a orar en su casa. Yo tengo que orar con Dios, creerle a Dios, y entonces las cosas cambian, pues. Ya dijimos, ¿qué tengo que hacer para tomar mi lugar? Someterme a Dios, resistir al diablo. También tengo un arma de atar todo, ¿verdad? Nosotros como iglesia también, pues, ¿qué vemos? Rebeldía, todo lo que miramos tenemos que atarlo y desatar algo diferente. Y echar fuera. Ojo, aquí está interesantísima también. Dice Marcos 16:17, es la última cita que vamos a mirar. Aquí con esto cerramos. Dice: estas señales acompañarán a los que crean. Pues sigues sin creer, no te acompaña nadie. En mi nombre expulsarán demonios. Ay, saque los demonios que andan por ahí. Ay, es que, mire, se percibe cuando uno entra en el ambiente. Si usted vive en una colonia y entrar en esas calles, hasta los cabellos se erizan. Ore y eche fuera todo demonio que en el nombre de Jesús. Dios me ha traído en este lugar. Esta casa es un lugar de bendición. Abra esa casa, una casa de estudio, una casa de oración. Ore y cambie el ambiente. Donde están los hijos de Dios, donde hay luz, no hay tinieblas. Mire, cada que se pone uno, el entorno cambia. Aquí llegamos a un terreno lleno de huecos y mire, se han beneficiado todos los vecinos porque ahora todos entran y salen.
hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Pues claro, nunca oro por un enfermo. Pues cuando va a haber un milagro, vaya, ore por él en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice más el 19? Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron. Mire, otra vez nos ubica dónde está Jesús, sentado en el cielo, ¿verdad? Pero el 20 está la clave. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Lo parafraseamos. Los del Centro Cristiano Las Flores salieron y predicaron por toda Villahermosa. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con señales que la acompañaban. Ahí es donde tenemos que ponerle acción. Es donde tenemos que creerle a Dios. Es donde decimos, va. Entonces tenemos que accionar. Tenemos que accionar. Si le creemos, si hacemos lo que Él nos dice, las cosas van a cambiar.